El cerebro es sensible a una separación, especialmente a la separación que hacemos de una pareja, de una persona con la que habíamos estado en una relación romántica. Esto es así por dos razones principales, que te las voy a explicar ahora. Una de ellas es el apego. El apego es la búsqueda de conexión que hacemos los seres humanos para sentirnos seguros, protegidos y confiados junto a otra persona, a otro ser humano. Esta búsqueda de conexión la hacemos desde que somos recién nacidos y la mantenemos hasta el momento antes de morir. Siempre estamos haciendo este intento de conectar con otras personas para sentirnos seguros en la mirada, en el abrazo, en las palabras. Sentirnos protegidos y seguros en el mundo ha sido vital para nosotros como especie. Entonces es muy importante reconocer al apego, tomarlo en cuenta como parte de nuestra naturaleza y no como algo malo, algo de lo que nos queremos deshacer. El apego es y ha sido fundamental para nuestra supervivencia en la vida. Por lo tanto, es muy esperable y completamente humano, normal, que al momento de separarnos de una persona importante con la que nos sentimos seguros, protegidos y confiados en la vida, se activen en nuestro cerebro todos los sistemas de alarma y entonces comencemos a sentir este estrés emocional que vamos a percibir como angustia, ansiedad, preocupación, tristeza. Un conjunto de emociones que nos van a estar avisando de que está mal separarnos y que hagamos lo posible por retomar el contacto. Esto es parte, como te digo, de nuestra naturaleza. Entonces, el apego es una de las razones por las cuales nuestro cerebro activa las alarmas ante una separación. El otro motivo por el cual nuestro cerebro hace este disparo de alarmas al separarnos es el enamoramiento. El enamoramiento es el proceso biológico que hacemos los seres humanos de despertar toda la atracción sexual hacia otra persona. Este enamoramiento tiene también una función en el ser humano que es facilitar la reproducción, facilitar el estar juntos también como especie. Entonces, cuando nos enamoramos, vamos a estar sintiendo una serie de cambios en nuestro cerebro que tienen que ver con la búsqueda de esta persona para poder llegar a concretar el proceso que nos mantiene sobreviviendo como especies. Entonces, cuando estamos en este estado de enamoramiento, nosotros vamos a sufrir una serie de cambios en nuestro cerebro que se parecen a una adicción. Vamos a necesitar a esa persona porque nos va a brindar la experiencia placentera del beso, del abrazo, de palabras de amor, de la experiencia sexual, que es en extremo gratificante. Este aumento de las dosis de dopamina, por ejemplo, en el cerebro, que están asociados a la experiencia, a la sensación de placer, y hormonalmente las endorfinas, que también aumentan su concentración en nuestro cuerpo cuando estamos junto a esta persona, van haciendo que nos hagamos, voy a hacer unas comillas bien grandes, adictos a estar juntos. Una persona enamorada va a pasar por momentos de mucha felicidad cuando esté con la persona y también va a estar muy angustiado cuando esté separado de la persona porque le va a faltar esta fuente de placer a la que el cuerpo ya se acostumbró y el cerebro la va a requerir con urgencia. Entonces esta falta genera esto que se parece a un síndrome de abstinencia, donde vamos a estar muy angustiados por necesitar de esa persona, de su cercanía, de sus besos, de la experiencia sexual con él o con ella. Entonces, hay dos razones muy importantes por las que tú, si te acabas de separar de tu pareja, vas a estar sintiendo muchísimo este estrés emocional, esta alarma de tu cerebro que te va a estar diciendo vuelve a esa persona o que esa persona vuelva, haz algo por causa del apego y por causa del enamoramiento.
Vamos a hablar en el siguiente video de cómo es que funciona esta alarma, este estrés en nuestro cerebro para así poder tener una estrategia para bajar esta alarma y que tu día a día sea más tranquilo, sobre todo al comienzo, ¿no?, de una experiencia de separación.